Universitaria Politécnica de Teruel. Voy a realizar la presentación principal de este webinario sobre el uso de tareas en Moodle, aunque me acompañan Marisa Sáenz Echaluce y Toñi Zapata, que me ayudarán a gestionar el turno de preguntas. Bien, antes de empezar, quiero recordar un poco cuál va a ser la dinámica de esta sesión. Inicialmente, yo voy a realizar una presentación de los contenidos con los que tenemos que trabajar hoy. El uso de tareas, principalmente enfocado al momento en el que estamos actualmente, el uso de tareas de Moodle para examen. Después, cuando finalice la presentación, será el momento en que vosotros planteéis vuestras dudas a través del chat. Por favor, solo a través del chat. No voy a contestar o no vamos a contestar preguntas de viva voz porque es que si no, no se puede seguir el orden de la gente que ha ido planteándolas en el chat y es más fácil que nos dejemos alguna. Os pediría que esperarais al final de la presentación para plantear las dudas, no vaya a ser que alguna la planteéis antes de que yo la pueda resolver. Luego va a haber tiempo para resolver estas dudas. También indicar que la presentación se ha organizado, se ha orquestado en torno a las preguntas que os pedimos en el formulario de inscripción. Entonces, bueno, antes de empezar, voy a desconectar mi cámara para que lo importante sea la presentación y luego ya nos volveremos a ver en el turno de preguntas. Bien, como también sabéis, y esto es una de las utilidades de esta sesión, vamos a realizar la grabación tanto de la presentación como de las preguntas. De esta manera, toda la información que se proporcione, que yo os comento ahora y que vosotros aportéis con vuestras dudas, quedará a disposición de todos vosotros y de todo el personal de la universidad. Antes de empezar, indicar que desde que se comenzó con este estado de alarma y la necesidad de impartir toda la docencia online, hemos ido dejando en la página del ADD un montón de información sobre cómo realizar esta docencia online, sobre todo al principio, y ahora la que se está actualizando es la asociada a los procesos de evaluación. La semana pasada comenzaron el ciclo de webinarios organizado por el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La semana pasada tuvo lugar la primera sesión de cuestionarios. Podéis ver en pantalla que ya está el enlace a los vídeos de esa sesión. Continuamos hoy con el webinario sobre tareas de Moodle y terminaremos por ahora esta misma semana con la segunda sesión sobre cuestionarios. Como podéis ver, además de lo más nuevo, están todas las herramientas que, como os he dicho, han empezado estas recomendaciones a publicarse desde que comenzó el estado de alarma. Os presento más enlaces, aunque todos ellos se puede llegar desde la página principal del ADD. El que estamos realizando ahora y se va actualizando es el de obligaciones y recomendaciones para los procesos de evaluación online. Tenéis el de herramientas de evaluación, el de herramientas de ADD y Moodle cuestionarios. También tenemos todas las guías que nos han ido dejando desde el rectorado. Bueno, os concreto que dentro del ADD encontraréis toda la información y, como siempre, en el servicio de Ayudica estaremos para intentar resolver todas vuestras dudas. Antes de empezar y meternos en harina con las tareas, pues recordaros un poco cuál es la situación que estamos viviendo. Nos hemos visto obligados a cambiar nuestra labor docente y ahora nuestra labor evaluadora, calificadora, a la modalidad online, muy rápidamente. Esto no es sencillo. Hemos tenido que modificar las guías de asignatura para que todo lo que hagamos tenga el respaldo de nuestras comisiones de garantía
de la calidad. Y lo que hacemos en estos webinarios es plantearos dos herramientas de Moodle, cuestionarios y tareas que tal vez son las más apropiadas para este proceso de evaluación online y explicaros cómo podríamos adaptarlas a esta evaluación online, ya que realmente estas herramientas están pensadas para una evaluación continua en red. Por lo tanto, esta sesión no va a ser una sesión típica de curso del ICE de tareas, sino va a ser una sesión orientada hacia la evaluación y organizada en torno a vuestras preguntas, que por eso os las solicitamos antes de inscribiros en este webinario. Vamos a intentar ir solucionándolas en esta presentación, pero como ya os he indicado, luego tendremos un turno de preguntas. Dentro de las recomendaciones sobre evaluación online, voy a centrarme en las asociadas a las tareas antes de comenzar a trabajar con ellas. Muchas de estas obligaciones vienen dadas por la normativa que se publicó el 28 de abril por parte de nuestro rectorado. Otras están asociadas a posibles limitaciones técnicas que hagan que el uso de tareas en evaluación no sea satisfactorio y pueda dar lugar a problemas que podemos evitar si nos anticipamos. La primera nos indica que no se pueden poner preguntas secuenciales que no permiten retroceder a la pregunta anterior. ¿Esto en qué afecta a las tareas? Bueno, la idea es que los alumnos, tal y como indica la normativa, yo simplemente os la comento, tienen derecho a tener todo el examen al inicio para poder ir pasando de un ejercicio a otro. Yo, como vengo del mundo de la ingeniería, estoy pensando en examen de problemas. También tenéis que pensar cómo hacíais vosotros los exámenes antes de esto. Pues si tenéis un examen de teoría y un examen de problemas, tendréis que hacer o podréis hacer un examen de teoría y un examen de problemas. También tener en cuenta que habéis completado una adenda a la guía de vuestra asignatura y que lo que hayáis puesto allí será lo que tengáis que cumplir. El siguiente punto es un poco más técnico. Por favor, y aunque ponga que sea obligatorio, os lo digo por favor, evitar subir imágenes, audios y vídeos tanto a las preguntas como planificarlo para que sean los estudiantes los que los suban en las respuestas. Vamos a ver a lo largo de este curso cómo conseguir enlazar este material en lugar de subirlo, enlazarlo a nuestras carpetas de Drive. Tenemos una herramienta muy útil además de Moodle, es el convenio con la suite de Google para educación. Tenemos una cuenta, que es la que os pedimos que utilizarais en este webinario. ¿Por qué? Porque así sabemos quién es el que se está conectando y eso es lo que nos interesa de nuestros alumnos cuando se conecten, por ejemplo, a nuestras sesiones de Google Meet. No sabemos quién está detrás de esa cuenta, pero esa cuenta pertenece a un alumno de Unizar completamente identificado. Si entran en las sesiones o nos mandan materiales desde una cuenta de Gmail de alguien que, aunque coincida el nombre con el alumno, no está registrado en la Universidad de Zaragoza. Por eso, insisto, indicar a vuestros alumnos que se conecten con la cuenta de Unizar en las aplicaciones de Google, tal y como deberíais hacer también vosotros. Otro punto obligatorio e importante que recordaré cuando llegue el momento. Veremos que las tareas tienen un horario de entrega límite, pero también tienen un horario de cierre. Dar un margen entre el horario de entrega y el horario de cierre, porque no sabemos qué problemas técnicos pueden tener los alumnos a la hora de subir los resultados de una tarea. Nos va a quedar marcado el instante de tiempo en el cual el alumno realiza la subida final, con lo cual esa información no la vamos a perder, pero dando ese margen evitaremos que algún alumno que ha estado realizando el examen no pueda llegar a completarlo. Sé que luego lo voy a repetir, pero más vale decir las cosas dos veces. Vamos a pedirle a los alumnos que confirmen el envío de la tarea. Esto no es obligatorio, pero podemos hacer que les salga a los alumnos
un botón que les diga confirmáis que vais a mandar la tarea ya, porque cuando los alumnos lo hagan no van a poder modificar esa tarea. Nosotros, si queremos, podemos dejar que la modifiquen, pero no van a poder modificarla, que es lo que nos interesa en un examen. Por último, sé que otra cosa que os preocupa es la utilización del plugin detector de plagio Unicheck. Una cosa que queremos que quede clara es que no lo tenéis que activar hasta que se envíen todas las tareas. ¿Por qué? Porque si está activado previamente, esto ralentiza el proceso de subida de una tarea. El programa, tal vez esa ralentización no sea real, pero el programa parece que va mucho más lento y que el envío no se completa. Eso puede generar estrés tanto en los alumnos como en los profesores. Veremos a lo largo de este webinario cómo tenemos que utilizar el Unicheck para evitar esa posible situación. Más recomendaciones. No, perdón. Creo que está una repetida. No, perdón. La siguiente recomendación es activar que los alumnos acepten las condiciones de la entrega. Esto es solamente un procedimiento formal, pero si los alumnos aceptan, ellos se comprometen a que ese trabajo lo han elaborado ellos, con lo cual tenemos un arma más para poder ejercer algún tipo de sanción si detectamos copia o plagio. Por último, indicarle a los alumnos que a la hora de mandar una tarea tienen que tener un tiempo para hacerlo. Es decir, que ellos también tengan en mente que no es un examen escrito a mano que se entrega en el instante, sino que tienen que dejar pasar un tiempo, o sea, deben de reservar un tiempo para realizar esa entrega. Os recuerdo que cuando la entrega tenga que hacerse por correo electrónico, tiene que mandarse también en copia a una cuenta de exámenes de la Universidad de Zaragoza, que aparece en la guía UNIZAR del 27 de abril, para que dentro de los servidores de la universidad, que todo lo que se envíe en Moodle se guarda, pero todo lo que se envía al correo no, dentro de un servidor de la universidad quede constancia de esa entrega. Bien, ahora ya por fin, después de estas recomendaciones que irán apareciendo a lo largo de toda esta sesión de nuevo, vamos a comenzar con este webinario. Lo primero que, bueno, antes de empezar, os quería decir, por lo que veo en vuestras preguntas, pues tenéis niveles de uso de la tarea muy variado. Tener paciencia a aquellos a los que os cuente cosas básicas y también tener paciencia a los que penséis a lo mejor que vamos muy rápido. Va a quedar también en el ADD las transparencias del curso de tarea que se da en el ICE, que es un poco más detallado y tendréis información extendida. Y vamos a empezar. ¿Qué es una tarea? Una tarea es una actividad de Moodle que está pensada para plantearle a los alumnos una serie de actividades, un trabajo, un conjunto de problemas, cuyos resultados ellos deben elaborar y después, posteriormente, subir a la plataforma de teleformación. Muchas de vuestras preguntas van enfocadas a ¿esto se puede hacer en una tarea? Bueno, pues pensar que bajo esta definición son las actividades que vosotros podéis plantear a los alumnos. Prácticamente es dar un enunciado con una serie de materiales de apoyo y que ellos elaboren una respuesta y os la suban, bien en formato fichero, bien completando un cuadro de texto. Si queremos, esta actividad puede llevar asociada a una calificación, aunque no es obligatorio. Podemos poner tareas que no tengan una nota asociada. Y lo que es más importante, los estudiantes pueden recibir correcciones online del profesor. Es lo que llamamos y conocemos todos como evaluación formativa. Otra ventaja que no aparece aquí es que el profesor tiene completamente centralizado dónde situar todas las tareas y puede realizar desde Moodle tanto esta calificación como esta retroalimentación. ¿Qué no es una tarea? Y esto es importante a raíz de muchas de las preguntas que hemos recibido. Una tarea no es un cuestionario.
por lo tanto, no existen bancos de tarea, no se pueden crear tareas aleatoriamente y no se pueden agrupar tareas. La pregunta hablaba en carpetas, pero yo creo que es la idea del cuestionario que agrupa un conjunto de preguntas. ¿No? Vosotros en una tarea podéis hacer un enunciado con un montón de preguntas y si queréis podéis decirle que os las contesten en ficheros separados, pero no hay una agrupación de tareas. Tampoco es un taller. Ha habido un par de vosotros que habéis preguntado sobre evaluación por pares. El taller es la herramienta básica para evaluación por pares. Os dejo el enlace donde está la documentación del curso ICE sobre taller. Por último, muchos preguntáis también sobre el trabajo en grupo. No me refiero a restringir tareas a grupos o que haya entrega por grupos, sino el hecho de que penséis que se pueda editar de manera cooperativa. La herramienta para eso en Moodle es el wiki o la wiki. Sí que podéis trabajar o podéis hacer que los alumnos trabajen en grupo, colaborativamente, y vosotros controlar la edición. Podéis utilizar la wiki, pero tal vez sea más completo los espacios de trabajo cooperativo que os proporciona Google Drive. ¿Que queréis controlar eso con una tarea? Bueno, podéis pedir que lo que envíen los alumnos a la tarea sea el enlace de su trabajo o de su documento en Google Drive, que tienen también que compartir con vosotros de alguna manera para que vosotros podáis controlar ese trabajo en grupo. Una vez que hemos dejado más o menos claro qué se puede hacer en una tarea y qué no se puede hacer en una tarea, vamos a ver, vamos a pasar a Moodle, vamos a entrar a la página de Moodle y vamos a ir recorriendo estos 4 pasos. Por un lado, vamos a ver cómo configurar una tarea. Luego veremos cómo realizaría la tarea un alumno, es decir, cuál es la visión del alumno cuando completa la tarea. Y luego pasaremos a ver cómo con nosotros como profesores podemos evaluar la tarea enviada. Por último, hablaremos, aunque ya lo he dicho casi todo al principio, sobre consideraciones del uso de tareas en un examen. Por lo tanto, ahora entramos en Moodle. Y, bueno, como bien sabéis, para agregar una tarea tenemos que tener la edición activada. La tarea es una actividad y entonces bien, agregamos una primera tarea. Como siempre, tendremos que indicar un nombre. Sabéis que en Moodle todo lo que tenga el circulito rojo con el símbolo de exclamación es algo obligatorio. Si no lo completáis, Moodle no os dejará seguir. Vamos a crear una tarea de prueba y llegamos a uno de los elementos más importantes de una tarea, lo que es la descripción. ¿Por qué? Porque aquí tenéis que dejarle bien claro a los estudiantes qué es lo que se pide de ellos y en qué condiciones tienen que realizar la tarea. Por un lado, tienen que tener claras las cuestiones, los problemas, las preguntas, lo que vosotros queráis que resuelvan, pero también les tenéis que dejar bien claro pues, el tiempo con el que van a contar, qué es lo que pueden utilizar y lo que no. Si queréis, incluso les podéis dar criterios de evaluación que podéis tener fuera, ¿de acuerdo? Si veis que es demasiada información para que quepa en este recuadro, que es bastante grande, pero a lo mejor es más difícil de leer, vosotros podéis poner todas esas instrucciones en un fichero y arrastrarlo a esta caja. Pero lo importante es que ellos tengan claro qué es lo que pueden y no pueden hacer. A la hora de establecer esta descripción es también cuando vosotros podéis aprovechar para proporcionarles recursos a la hora de
completar la tarea. Por ejemplo, alguien preguntaba si se podía proporcionar un Word que los alumnos pudieran modificar. Pues eso se lo podéis poner aquí en archivo. Algunos necesitáis vídeos, algunos necesitáis imágenes, algunos necesitáis audios. Bueno, estos elementos multimedia son los que obligatoriamente no deberían aparecer en la descripción debido a su peso. ¿Cuál es la manera de funcionar? Pues la manera de funcionar es que vosotros tengáis una carpeta Drive en la cual tengáis esos elementos multimedia y se puedan enlazar en el enunciado de la tarea. Luego os voy a mostrar un enunciado en el que he enlazado varios elementos Drive, pero ¿qué es lo que habría que hacer? Pues habría que indicar de alguna manera pues que van a utilizar una imagen que pinchen ahí, se enlaza, vais a vuestros repositorios, os pedirá acceder con vuestra cuenta, ¿vale? De todas las cuentas, por favor, que todos tenemos varias, elegir la de Unizar y aquí tendréis vuestras carpetas, ¿vale? Bueno, pues yo selecciono este archivo, ¿vale? Importante, que he ido un poco rápido, abrir en ventana nueva. ¿Por qué? Porque es que si se abre en la misma ventana y nosotros hemos visto la imagen, la tentación es cerrar. Y si cerramos, salimos de Moodle. Sin embargo, si se abre en ventana nueva, cuando cerremos esa ventana, no se cierra Moodle y el alumno siempre podrá volver. Indicar que estos enlaces se pueden utilizar para imágenes, para audios, para vídeos. Supongo que no se podrá adaptar a todas vuestras necesidades, pero pensar que podéis dejar en vuestro repositorio de Drive el material que sea necesario y que se puede enlazar desde el enunciado de la tarea. El siguiente elemento que aparece a la hora de configurar la tarea es un elemento que también lleva asociadas bastantes preguntas. Es cuándo los alumnos van a tener disponible la tarea. Bueno, pues sabéis que podéis seleccionar el permitir entregas desde, el establecer la fecha de entrega y también podéis establecer lo que se llama fecha límite, que era una de las recomendaciones que os he comentado al principio. La fecha de entrega marca cuando los alumnos pueden entregar, pero si existen problemas técnicos o se lían con la elaboración del PDF o del fichero que os quieren entregar, siempre podéis dar un margen, 10 minutos, 15 minutos después, para que ellos tengan tiempo suficiente para enlazar esa tarea. Luego tenéis más avisos, pero bueno, estos son los útiles en el caso de un examen. Permitir entregas desde, podéis tenerlo habilitado. Esto no va a afectar a la visibilidad, va a afectar otros elementos posteriores, pero muchas veces desde que nosotros pensamos que se va a iniciar el examen hasta que al final se inicia, a mí me ha pasado hace poco, pues un alumno intentaba conectarse, pero no podía y sus alumnos y sus compañeros estaban de acuerdo en esperar a que se conectara. Bueno, simplemente con la visibilidad de la tarea que todos habéis utilizado, podemos controlar mejor que todos los alumnos lo vean a la vez, en lugar de utilizar este tipo de temporalidad. Lo que es importante es la fecha de entrega y la fecha límite. Si queréis hacer tareas de manera secuencial, por ejemplo, primero la teoría y luego los problemas, la manera de controlar que primero tengan que entregar la teoría y luego tengan que entregar los problemas es con estas fechas de entrega. Otra pregunta, cuestión importante, es saber
¿qué es lo que nos pueden enviar los estudiantes? Los estudiantes pueden enviarnos dos tipos de material. Por un lado, texto en línea, que quiere decir, lo veremos luego en la visión del estudiante, que se les abre un cuadro de texto que ellos tienen que completar, se puede limitar el número de palabras, o archivos enviados. Aquí es donde os pedimos de nuevo que no pidáis a vuestros alumnos que os envíen imágenes, audio o vídeo. ¿Por qué? Porque saturaremos, además de que costará más que se carguen las tareas y puede colapsar, haremos que Moodle funcione peor. Todo será mucho más ágil y mucho más sencillo si evitamos ese tipo de elementos. Por eso podemos seleccionar el tipo de archivos que les vamos a dejar subir. Aquí vamos a tener, yo no sé si están todos los tipos de archivo posibles, pero hay una gran variedad. ¿Qué es lo recomendable en estos casos? Bueno, pues lo recomendable en estos casos es permitir archivos de documentos y, si es posible, únicamente documentos PDF. Otros tipos de documentos, como los documentos Word, están admitidos también y tampoco ocupan mucho, pero parece que el documento PDF luego a la hora de realizar correcciones es mucho más robusto a la hora de visualizar y que no haya cambios que el utilizar ficheros de Word. Por eso es recomendable el uso de documentos PDF. ¿Qué es lo que pasa si vuestros alumnos os tienen que entregar un vídeo o os tienen que entregar un audio por obligación? Bueno, lo que ya os he comentado, decir que en el texto en línea os dejen el enlace a ese fichero en Drive y que os lo hayan compartido o que permitan que acceda el que tiene el enlace. De esa manera, el profesor podrá llegar a estos documentos e incluso se los podrá descargar ya en su propio equipo. Indicaros que dentro de los materiales de apoyo de la DDE hay una FAQ, una pregunta frecuente sobre cómo enlazar estos materiales en Drive. Si pedís a vuestros alumnos que hagan eso, lo que tenéis que hacer es dejarles bien claro cuál va a ser el procedimiento, que no lo tengan que descubrir justo el día del examen. Ahora pasamos a el tipo de, además de una calificación, el tipo de información que nosotros les podemos presentar a nuestros estudiantes. En este caso no va a haber una información automática o podemos programarla de manera automática como ocurre con los comentarios, sino que nosotros tendremos que realizar una corrección y elaborarla manualmente. Vamos a ver que podemos elegir comentarios de retroalimentación, archivos de retroalimentación y anotaciones PDF. Esta tarea no la voy a guardar, en la que tengo programada veremos los tres tipos de retroalimentación, sin embargo tampoco hace falta que les deis información a los alumnos por todos los canales posibles. Es interesante la anotación PDF. ¿Por qué? Porque si vosotros elegís anotación PDF, en la pantalla de Moodle se abrirá el archivo PDF que os han mandado vuestros estudiantes y de esa manera podréis hacer la corrección directamente sobre el archivo que ellos han enviado. Si vosotros elegís comentario en línea, eso pasará también con las entregas tipo online, en cuadro online. Y entonces podréis realizar vosotros la corrección sobre la entrega de los estudiantes de igual manera que lo hacéis sobre los ficheros PDF. Bueno, pues esto es la manera que tenéis de comunicaros posteriormente con vuestros estudiantes. Esta corrección la podéis ir haciendo paso a paso. La podéis retener hasta que estén corregidos todos o se las podéis ir proporcionando a los alumnos uno a uno. Enlazando ya con las preguntas asociadas a la utilización del detector de plagio, del plugin de plagio Unicheck,
indicaros que si lo queréis utilizar en algún momento, tenéis que poner así requerir que los alumnos pulsen el botón de envío. Además, esto, como ya os he dicho al principio y por eso me gusta recordar, una vez que los alumnos confirmen el envío, no lo podrán modificar y eso es muy importante a la hora de realizar un examen. Aunque no lo hubieras hecho y ellos lo pudieran modificar, siempre os va a quedar marcada la fecha del último envío, con lo cual siempre podríais decir que lo han entregado tarde. Pero si queréis que no lo puedan modificar, poner esto así. No es indispensable, pero es muy recomendable el que ellos se lean que al entregar una tarea se están comprometiendo a que el material es de ellos mismos y si no lo es, lo han referenciado adecuadamente. Si queréis darles la opción de volver a enviar la tarea por alguna razón, pero controlar todos esos envíos y guardar la información de todos y cada uno de los envíos, podéis permitir reapertura. Si lo hacéis automáticamente, es un proceso que controláis menos y además sería que cuando ellos suspendieran se les volvería a abrir la tarea. Para lo que nos interesa actualmente, podéis configurar una apertura manual. Que de repente un alumno os dice, por favor, déjame enviar, y vosotros queréis, vais a ver que sois capaces de volverles a dejar enviarlo, pero controlándolo vosotros y guardando la información del envío anterior. El número máximo de veces que lo vais a hacer lo podéis fijar, pero como lo controláis vosotros, lo podéis dejar perfectamente en ilimitado. Bien, una vez que habéis dado a esta opción sí, ya podríais configurar las condiciones o el funcionamiento del detector de plagio. ¿Qué es lo que os he indicado al principio? Que no lo activéis hasta que los estudiantes os envíen la tarea, para evitar los problemas de ralentización, en muchos casos aparentes más que real, porque vosotros lo podéis pasar después. Claro, que para pasarlo después, una vez que tengáis la tarea y pongáis esto así, es indispensable que elijáis revisar los trabajos ya entregados, ¿de acuerdo? Si hacéis eso y ponéis esto así, cogerá un e-check y empezará dándole su tiempo, porque si son un montón de trabajos, pues os podéis ir perfectamente de Moodle y esperar a que un e-check revise todos los trabajos para luego acceder y ver todos los informes y os los encontraréis revisados. Otra cosa que puede ocurrir es que vosotros lo que os interese es detectar si existen copias entre esos trabajos. Entonces, claro, si suben todos o si los guardáis todos en la biblioteca institucional para que puedan revisarse entre ellos a la misma vez, puede ser que no se comparen porque no haya dado tiempo a que estén guardados y se puedan comparar. Por lo tanto, no pondréis revisar los trabajos ya entregados, sino lo que haréis luego desde el área de evaluación es irlos pasando uno a uno, pero no lo hagáis uno detrás de otro sin dejar tiempo, porque lo que queremos es que se guarden para compararlos entre ellos. De esta manera es probable que detectéis si dos alumnos se han copiado, pero claro, tampoco sabréis quién copia a quién, porque ahí el orden lo va a marcar el trabajo que vosotros enviéis antes. Entonces, tendréis que bien hacerlo todos de golpe o uno a uno y luego añadir los trabajos a la biblioteca institucional. ¿De acuerdo? Por último, podéis configurar, pues si vais a considerar todo plagio o solo un número de palabras repetidas y qué información queréis mostrar a los alumnos. No voy a profundizar aquí más en la sesión de hoy, pero tenéis el manual de Unicheck en la página del ADD. Bueno.
Una vez visto cómo trabajar con el detector de plagio y lo que implica en la configuración de la entrega, vamos a otro punto que también me habéis planteado bastante, es si se pueden realizar entregas por grupo. Sí que se pueden realizar entregas por grupo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que vosotros podréis haber definido unos grupos que se suponen que han realizado todos la misma entrega y Moodle os ayuda a controlar esa entrega asociada a un grupo. Primero, si queréis entregar por grupos, tendréis que haber creado los grupos antes. Si no, no se podrá crear los grupos, o sea, no se podrá configurar esta entrega por grupos. ¿De acuerdo? Si queréis o tenéis algún estudiante que no quiere formar parte de un grupo y vosotros no le obligáis a formar parte de un grupo, siempre le podéis permitir también que entregue la tarea, aunque no forme parte de un grupo. Lo que os puede ser más cómodo es la opción de requerir que todos los miembros del grupo entreguen. ¿Por qué? Porque si ponéis que no, con que entregue uno de ellos ya les aparecerá a todos como entregado y solo tendréis que corregir a uno de ellos. La calificación será común para todos y los comentarios de retroalimentación serán comunes para todos y todos accederán a ellos. ¿Es obligatorio que todos tengan la misma nota? No. Podéis poner luego una nota a cada uno, pero esto os facilita la tarea de corregir a todo el grupo a la misma vez. Insisto, esto no implica que vosotros estéis monitorizando su trabajo en grupo, no es un entorno de edición colaborativo, pero sí que les podáis evaluar de esa manera. Por último, sabéis que los grupos se pueden unir en agrupamientos, ¿vale? Que serían los grupos de grupos. Toda la información sobre cómo crear grupos y agrupamientos la tenéis en el material de soporte del ADD. Bien, ¿por qué es importante elegir el agrupamiento? Es decir, definir un agrupamiento para esa tarea. Porque si por alguna razón los alumnos pertenecieran a dos grupos diferentes, es decir, tuvierais grupos para las prácticas, grupos para los exámenes, grupos para las tareas, la tarea no sabría a qué grupo utilizar a la hora de establecer la corrección por grupos. Vosotros tendríais que coger, por ejemplo, el agrupamiento asociado a esta tarea y elegirlo. Yo, como no tengo agrupamientos, no me permite elegir, pero si tuvierais diferentes agrupamientos, os saldría la posibilidad de elegirlos. ¿De acuerdo? La pregunta es, bueno, no, esto lo voy a contar mejor en las restricciones. Asociado a esta entrega por grupo que nos permite corregir a todos los elementos, o los elementos, no, los estudiantes de un grupo a la misma vez, están vuestras preguntas de si se puede restringir el acceso a una tarea a un grupo concreto de estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que estáis pensando, como hemos pensado muchos, en crear varias versiones de un mismo examen y asignársela a diferentes grupos de estudiantes. Por ejemplo, la tarea 1 para el grupo 1, la tarea 2 para el grupo 2 y la tarea 3 para el grupo 3. ¿Cuál es el problema de ello? Que si el alumno entra en la lista de participantes que tenéis en el menú de navegación, ¿qué es lo que sucede? Que ellos ven a qué grupos pertenecen y ven a qué grupos pertenecen sus compañeros. Por lo tanto, podrían saber qué alumnos tienen el mismo examen que ellos. Ha habido un participante en este seminario que nos ha preguntado específicamente cómo podemos hacer que los alumnos no sepan a qué grupo pertenecen. La información de grupos aparece en el listado de participantes.
pero la información de agrupamientos no aparece en el listado de participantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríais hacer? Bueno, podéis crear grupos de una sola persona. Si vais al vídeo de creación de grupos, podéis ver que eso se hace automáticamente. Y luego crear agrupamientos con esos grupos de una sola persona. De esta manera, en el agrupamiento 1 tendríais los estudiantes que van a hacer el examen 1, en el agrupamiento 2 los estudiantes que van a hacer el examen 2 y así sucesivamente. Y ellos no sabrían con qué otros compañeros están compartiendo el examen. ¿Cómo podemos hacer que una tarea pertenezca únicamente a un agrupamiento? Tendríamos que ir a las restricciones de acceso. ¿Qué indican las restricciones de acceso? Las restricciones de acceso lo que indican es quién puede acceder a esa tarea o en qué condiciones se puede acceder a esa tarea. Puede ser en función de una fecha, puede ser en función de un perfil de usuario. Por eso, si vosotros tenéis un estudiante con necesidades especiales que tenga un examen para él solo, podéis seleccionarlo con esta restricción. Puede ser en función de una calificación previa. Y si hubieseis creado grupos y agrupamientos, podría ser en función de un grupo o en función de un agrupamiento. Elegir ese agrupamiento donde tengáis vuestros grupos unipersonales es la manera de restringir a cada grupo de estudiantes un tipo de examen, pero a la misma vez que no sepan con qué alumnos están compartiendo esa versión. Espero con ello haber resuelto esta pregunta, que yo creo que es una preocupación que tiene bastante gente. Si no, de todas maneras, luego podemos extender esta explicación en el turno de preguntas. Por último, hay muchas preguntas asociadas a las calificaciones. Alguien me ha preguntado si es obligatorio calificar una tarea. No es obligatorio calificar una tarea, ¿de acuerdo? A la hora de elegir la calificación, podemos elegir ninguna y que sea simplemente una actividad de aprendizaje que no tenga una calificación asociada. De las otras opciones, normalmente utilizamos puntuación, pero sabéis que se pueden elegir escalas que son pues, notas expresadas de manera textual, bien, mal, regular, suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. Normalmente la puntuación y pues podemos configurar la puntuación máxima, es decir, parámetros conocidos. Y con todo ello controlaremos cómo aparece la nota o cómo se utiliza la nota en el informe del calificador, en el libro de calificaciones. Pero no tenéis por qué utilizar el libro de calificaciones de Moodle única y exclusivamente para expresar la nota, ¿de acuerdo? Es decir, si alguien tiene miedo de usar las calificaciones y no quiere tampoco realizar los cálculos, los promedios, la combinación de notas con las calificaciones de Moodle, no tiene por qué hacerlo. Vosotros podéis hacer vuestras notas en una Excel y luego en el listado del calificador ir poniendo la nota final. No es el momento ahora de complicarnos con algo que no controlemos o que no conozcamos. De todas maneras, en los cursos del ADD, luego os lo muestro, el de apoyo del profesorado al ADD, pues hay unos vídeos básicos del uso de calificaciones. En el método de calificación podemos poner directamente la nota, eso lo vamos a ver extensamente después, pero también podemos utilizar rúbricas, que es algo que me habéis preguntado y que facilita mucho la calificación, sobre todo si existen varios calificadores. Indicaros simplemente que inicialmente no tenéis por qué, o sea, que lo que elijáis aquí no va a ser lo definitivo,
Ya veremos cómo se puede cambiar en cualquier momento y configurar en cualquier momento. Por ahora voy a dejar la calificación simple directa. La siguiente inquietud es un poco minoritaria, pero también me habéis preguntado si se pueden asignar distintos evaluadores a las tareas. Aquí quiero distinguir dos casos. Por un lado, preguntan si dentro de una misma tarea pueden corregir varios profesores. Claro que pueden corregir varios profesores porque todos tienen acceso a las tareas entregadas y pueden corregir su parte. Pero claro, si es dentro de una misma tarea, dentro de un mismo enunciado, no hay manera de que Moodle le pueda pasar una parte del enunciado a un profesor y otra parte a otro. Para que Moodle lo pueda asignar a diferentes evaluadores, tienen que ser tareas diferentes, ¿de acuerdo? Pero que si tenéis una única tarea y primero entra un profesor y corrige su parte, luego entra otro profesor y corrige su parte, también es posible. Para poder asignar evaluadores a no solo tareas diferentes, sino dentro de una misma tarea a estudiantes diferentes, tenéis que activar el flujo de trabajo de calificaciones y de esa manera luego posteriormente podréis utilizar la asignación de evaluadores. ¿De acuerdo? Bien, el flujo de trabajo, luego lo veremos, lo que implica, es decir, lo que implica es que nosotros podamos establecer una serie de etapas dentro de la calificación. Puede ser un poco engorroso, pero tiene una utilidad para aquellos que queráis ir corrigiendo poco a poco y luego mostrar todas las notas a la vez. Si queréis hacer eso, mostrar todas las notas a la vez, tendréis que activar el flujo de trabajo. ¿De acuerdo? En ajustes comunes del módulo podéis mostrar o no la tarea en la página. Sabéis que eso lo podéis hacer con el ojito que tenéis al lado de la tarea en la página principal de Moodle. Y también podéis elegir el modo de trabajo en grupo. El que los grupos sean separados o visibles indica que los alumnos puedan ver la actividad o no de otros grupos, o que se restrinjan o que se vean solamente a ellos mismos. En general, de todas maneras, ningún alumno puede ver el trabajo de una tarea que están realizando en ese momento sus compañeros. Esto también nos permitiría restringir el agrupamiento, aunque la manera más directa es utilizando las restricciones de acceso, que vemos que están duplicadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera terminaría con la pantalla de configuración en la cual he intentado resolver algunas de las dudas que me habéis planteado y ahora os querría mostrar dos tareas que ya están creadas. Por un lado, en esta os pongo un ejemplo de un enunciado un poco más extenso en el cual se han enlazado tanto una página web, por si hiciera falta, una imagen, ¿vale? Pero tiene que ir a el Google Drive donde vosotros tengáis guardados el material. Tenéis que haberle dado permiso, tal y como se os indica en la FAQ, de enlazar a un Drive. E incluso podríais enlazar un vídeo en el cual dierais una serie de instrucciones. Podéis poner los ejercicios y una serie de instrucciones a vuestros estudiantes, o a lo mejor es que tienen que ver el vídeo para resolver una serie de preguntas que se planteen sobre ese vídeo. Simplemente recordaros que esta es la manera de proporcionar soporte multimedia a los exámenes o a la actividad tarea de vuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es
la tarea que yo voy a realizar como alumno, ahora lo que tengo que hacer, porque no puedo estar con dos usuarios diferentes, es salir. Entro como alumno. Y tengo que realizar la tarea mis últimas vacaciones, en la cual me indican que lo que tengo que realizar. He configurado una tarea en la que la mayor parte, o si no casi todas las opciones están disponibles, simplemente para mostrarlas. Lo lógico es que si tenéis claro que os entreguen un fichero, no activéis el texto en línea. O si vais a dar la retroalimentación con un fichero de retroalimentación, pues no activéis las anotaciones PDF. Pero aquí os quiero mostrar todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Bueno, el alumno entra. Como le he configurado varios intentos, le indica en qué intento está, le da los estados de entrega y de calificación, la fecha de entrega, el tiempo restante y el estudiante siempre os podrá poner algún tipo de comentario. Si ha tenido algún problema técnico o cualquier cosa que os quiera comentar, os la puede añadir y vosotros luego podéis contestar a esos comentarios. ¿De acuerdo? Alguien preguntaba si los alumnos son conscientes de cuántos compañeros han entregado o no. Eso ellos no lo saben. Es decir, yo aquí esto está preparado para que otro compañero ya haya entregado y aquí no me aparece esa información. Hay que pulsar agregar entrega. ¿Texto en línea? Bueno, este es el texto en línea. Si os dais cuenta, es el editor HTML de Moodle, con lo cual los alumnos pueden enlazar a elementos en el Drive igual que hacéis vosotros, pero a lo mejor no es bueno complicarles la tarea. Puedo contestar. Directamente en el texto en línea o puedo agregar un archivo. ¿De acuerdo? Solo admite PDFs, se le avisa perfectamente al estudiante, por lo tanto yo yo subo un fichero PDF. El alumno tiene que guardar los cambios y como le hemos indicado que confirme el envío, el estado de entrega está en borrador. Importante, los alumnos a veces se despistan, pero si vosotros estáis controlando la entrega de las tareas, podéis avisarles antes de que se vayan, si estáis monitorizando, que tenéis la entrega en borrador. Y por estar en borrador, el alumno puede editar esa entrega y la puede cambiar. Cuando decide enviar la tarea, ya no podrá realizar modificaciones. Yo decido enviar la tarea y aquí aparece la obligación de aceptar las condiciones de envío. ¿De acuerdo? Lo que os he dicho, el aviso que os he indicado antes. Este trabajo es tuyo y tú me lo estás diciendo. Ya sabemos que pueden hacer lo que quieran, pero esto les obliga a ellos a cumplir con lo que han autorizado. ¿De acuerdo? Ya le cambia al alumno la información. Está enviado para calificar y no está calificado. ¿De acuerdo? Entonces yo ya como alumno he finalizado la tarea, abandono Moodle y vuelvo a entrar como profesor
para corregir esta tarea. ¿Qué es lo que sucede cuando un profesor accede a la tarea? Bien, un profesor accede a la tarea y lo primero que ve es la información de quién ha enviado, a quién tiene que calificar y si tiene alguna entrega en estado borrador. Y esto lo puede ir monitorizando el profesor a medida que se realiza el examen. Si entramos en ver calificar todas las entregas, podremos irlo viendo también. Y si algún alumno está en estado borrador, aquí le aparecerá que está en estado borrador. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vemos en este listado? Pues tenemos toda la información. Tenemos el texto en línea, tenemos el archivo enviado, dependiendo de lo que le hayamos pedido a los alumnos. Si nos han hecho algún comentario, nos aparecería aquí y nosotros incluso les podríamos contestar, ¿de acuerdo? Y tenemos todos los trabajos. Alguien me ha preguntado, ¿pero yo puedo descargarme todos los trabajos y me queda claro quién ha realizado cada uno de los trabajos en esas descargas? Porque claro, yo he llamado aquí a al archivo mis vacaciones, que no dicen nada de mi nombre ni de mi identificación como alumno. Bien, podemos coger las calificaciones, o sea, las calificaciones no, perdón, los ficheros y descargar todas las entregas. Nos va a descargar todas las entregas en un fichero zip. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, como ambos participantes hemos hecho tanto envío en línea como un fichero, nos aparecen esos envíos en este archivo zip, pero se ve claramente el que es de Ana María y el que es de Marisa. Con lo cual, vosotros os descargaréis este material, tendréis todos los ficheros, pero también tendréis completamente la identificación. Y luego aquí aparece el fichero con el nombre que yo le he puesto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que puedo hacer además con cada una de las entregas? Bueno, las puedo seleccionar todas o puedo seleccionar una de ellas y puedo bloquear y desbloquear, porque si los alumnos no confirman el envío, como os he dicho que le den a confirmar el envío, los alumnos pueden editar la tarea, porque una tarea no está pensada para exámenes, sino para una evaluación continua. Pero aún así nosotros podríamos bloquear y desbloquear. Podemos descargar, podemos volver al borrador. ¿Qué es lo que me interesa a mí destacar en este caso? Tenemos, como ya he mencionado antes, pues podemos tener alumnos que requieran más tiempo por sus necesidades específicas. Yo puedo seleccionar un alumno y ampliarle el plazo sin modificárselo a sus compañeros. O un alumno que me ha dicho que es que se le ha apagado el ordenador. Bueno, yo decido, como ya lo sé, ampliarle el plazo para que me lo entregue en Moodle. También puedo establecer el evaluador para ese alumno. Aquí saldrán todos los profesores que están en este curso y yo puedo dividir la tarea de evaluación de manera que podamos, si por ejemplo tenemos diferentes grupos y cada profesor se ocupa de su grupo porque comparten examen, bueno, pues lo podríamos hacer metiendo al profesor en el grupo, pero también lo podemos hacer con la asignación de evaluador. De todos modos, lo que vamos a hacer ahora es ver todas las opciones de calificación que tenemos. Recordar que he puesto todas las posibles. Entonces, por eso le está costando un poco. Por un lado, le puedo poner comentario de retroalimentación. Como he elegido
que el texto en línea pueda aparecer en el comentario de retroalimentación, yo aquí le puedo añadir extensión muy corta, ¿de acuerdo? Y con el editor puedo ponérselo incluso en otro color y en cursiva, ¿vale? Y entonces yo aquí ya le estoy corrigiendo. ¿Qué puedo hacer también? Bueno, qué bien, esto es lo que suele pasar cuando se tienen que enseñar las cosas. Bueno, voy a guardar los cambios. No estaba muy nerviosa porque esto ha pasado alguna vez, pero no, esto no es lo que yo esperaba. Perdonar, ¿eh? Bueno, esto a lo mejor es por combinar demasiadas cosas. Os iba comentando que yo puedo proporcionarle todas mis correcciones a un alumno en el archivo de retroalimentación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto lo digo a nivel personal. Yo me gusta bajarme su fichero PDF, utilizar las herramientas de edición del PDF para poner cómodamente todas las correcciones y luego se devuelve el archivo. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues yo le puedo devolver un archivo diferente para que él lo pueda visualizar. Y por último, tendré aquí su archivo, debería aparecer el archivo entregado. Yo creo que si no ponemos las dos cosas aparece seguro. Y puedo realizar sobre este espacio, puedo realizar correcciones. Tenemos aquí toda una tabla de herramientas, a lo mejor lo más... Aquí tengo uno, perdonad, aquí tengo el fichero, es decir, no se ha perdido el fichero. Perdonad que os haya liado un poco. ¿De acuerdo? Bien, yo aquí tendría el fichero que ellos me han entregado. Yo puedo realizar correcciones directamente aquí. Puedo añadir una nota que ponga una corrección. Luego el alumno pues aparecerá y lo podrá ver. Si yo lo quisiera eliminar, lo podría eliminar de esta manera. Luego tenemos otras herramientas más de edición, ¿vale? Si hemos realizado los dos tipos de envío, pues en una página estará el texto en línea y en la otra estará el fichero. Si el fichero tuviera 10 páginas, tendríamos 10 páginas que iríamos corrigiendo. El utilizar las herramientas de edición de PDF tiene la flexibilidad de que son más completas que las herramientas que tenemos aquí, pero esto es realmente muy cómodo para realizar una corrección dentro del propio Moodle, sin tener que descargarnos en ningún momento el fichero. Cuando nosotros guardemos, bueno, y aquí le podríamos poner la nota. Nosotros guardaremos y aquí tendríamos notificar a los estudiantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, como estoy utilizando el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Se podría ir eligiendo diferentes estadios dentro del proceso de evaluación. Todos estos, es decir, desde no calificada hasta lista para publicar,
sin simplemente unos mensajes que pueden ser entre evaluadores para que sepamos por dónde va cada uno, pero indicar que hasta que yo no ponga aquí publicada, el alumno no va a recibir su calificación, con lo cual yo puedo controlar o separar, por un lado, el proceso de corrección del proceso de publicación de la nota. ¿De acuerdo? Aquí tendría los comentarios que os he dicho antes, podría haber comentario del alumno, podría intercambiar comentarios con él, ¿de acuerdo? Y de aquí podría irme moviendo entre los diferentes estudiantes. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto tendría realizada una evaluación básica. Parece que le está costando un poco. ¿Qué es lo que voy a ver ahora brevemente? Bueno, pues además de ver otras funcionalidades del listado de tareas que nos pueden servir para ser más o menos ágiles a la hora de corregir las tareas, voy a meterme brevemente en la selección de una rúbrica para poder realizar esa corrección de una manera más ágil. Bueno, hemos conseguido salir. Entramos en la tarea, ¿de acuerdo? Y importante en Moodle. Importante en Moodle es saber que el bloque de administración cambia dependiendo de dónde me encuentre en Moodle. Como estoy en una tarea, aparecerá la administración de tareas. Entonces, si yo en lugar de poner una nota, lo que quiero es utilizar una rúbrica, tengo que ir a calificación avanzada. Yo ahora tengo calificación simple directa, que recordar es poner directamente una nota. Pero puedo elegir una rúbrica o puedo elegir una guía de evaluación. La guía de evaluación y la rúbrica son dos herramientas muy similares. Tal vez la más conocida sea la rúbrica, que es en la que os voy a mostrar, me voy a detener. Elijo la rúbrica y puedo eliminarla y crear una nueva rúbrica, pero yo aquí ya tengo preparada la rúbrica. Para los que no sepan lo que es una rúbrica, es indicar qué criterios o qué elementos se van a utilizar en la corrección y en función del grado de esos criterios, cuántos puntos se van a establecer. Pues, por ejemplo, yo aquí tengo que voy a mirar faltas de ortografía y que se esté contestando a lo que yo realmente estoy preguntando. Y puedo poner diferentes puntos en cada uno de estos criterios. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora vuelvo a la tarea y vuelvo a calificar, ¿qué es lo que me va a aparecer? Lo que me va a aparecer es la rúbrica, ¿de acuerdo? Entonces, pues puedo poner la puntuación que yo tenga, que yo quiera, y entonces le doy a guardar cambios. ¿Cuál es la ventaja de las rúbricas? Bueno, pues que pueden ser compartidas con todos los profesores, que agilizan mucho el proceso de corrección y que si queréis podéis compartirlas la información con los alumnos para que ellos sepan qué es lo que se va a evaluar. Por último, aquí hay dos estudiantes y dos estudiantes pues se visualizan en un golpe de vista. Sin embargo, si yo quisiera utilizar, tuviera un montón de estudiantes, pues yo puedo elegir cuántos muestro por página, yo puedo elegir
cuáles muestro, si los que están enviados o los que están sin corregir, a los que les he dado más tiempo. Puedo elegir a qué evaluador soy yo y que solamente me muestre los míos, o en qué momento del proceso de workflow de calificación se encuentra, ¿vale? Yo puedo seleccionar todas las entregas y poner todas ellas, elegir el workflow y en ese momento decidir que se publiquen para que las vean. Los puedo avisar. Todos los alumnos a la vez. ¿De acuerdo? Si volviera a las tareas, puedo elegir una tarea en la que no esté definida la rúbrica, para que simplemente sepáis que tenéis que poner un criterio, tenéis que definir cada uno de los niveles dentro del criterio, podéis añadir criterios, podéis añadir niveles y podéis poner los puntos que vosotros queráis, no hace falta que sean fijos. Y de esta manera podéis crear la rúbrica que podéis permitir o no a los estudiantes que las vean. Si vais a utilizar rúbrica, por favor, leer todos estos elementos para saber qué es lo que están viendo o lo que no están viendo vuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí todo lo que os quería contar. Yo creo que lo que está asociado a la resolución de exámenes ya os lo he ido explicando con las obligaciones y recomendaciones, ¿de acuerdo? Pero este es el momento de las preguntas y si tenéis alguna inquietud que no haya sido resuelta, es el momento en que la podéis plantear.